Nunca pensé que la sensación de ser ignorada pudiera doler tanto como una traición. Existen cicatrices que no se ven en la piel, pero crecen por dentro, devorando poco a poco nuestra autoestima. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que nadie se levanta un día y decide, a partir de hoy voy a ser invisible para el mundo. No, es un proceso lento, sutil, casi imperceptible. Te acostumbras a que te interrumpan en reuniones, a que tus ideas sean repetidas y celebradas por alguien más importante. Terminas por acostumbrarte a ser la última en enterarse de las novedades, a escuchar risas apagadas cuando entras en la sala, a sonreír educadamente mientras los demás celebran logros que, en secreto, también son tuyos. Me llamo Carmen, y si piensas que esta es solo otra historia de superación en el trabajo, quizás tengas razón, o quizás no, porque lo que voy a contar no es solo sobre ganar, sino sobre resistir, sobrevivir y finalmente resurgir. Trabajaba desde hacía 6 años en Consultora Castilla, una de las firmas de consultoría más grandes de España. Entré como becaria, ganando cada ascenso a base de esfuerzo y, sobre todo, de silencio. Siempre fui la más joven del equipo y la única mujer en un departamento dominado por hombres de traje y sonrisas impostadas. Cuando pienso en cómo empezó todo, no puedo evitar acordarme del último invierno. Era enero y hacía un frío cortante típico de Madrid. El cielo gris parecía pesar sobre los edificios de cristal en el Paseo de la Castellana. Estaba en la planta 12 de Consultora Castilla, sumergida en informes que nadie quería revisar, cuando escuché la risa de Javier, mi jefe directo, desde la sala de al lado. Era el típico líder carismático, admirado por todos, siempre dispuesto a un afterwork, capaz de ganarse la confianza de cualquiera en minutos, menos la mía. No por falta de intentos, sino porque, a diferencia de los demás, yo veía más allá de su sonrisa fácil. Javier era de esos que necesitan público, y yo nunca he sabido aplaudir. Aquella tarde me llamaron a una reunión extraordinaria. La sala estaba llena y el aire acondicionado congelaba hasta el alma. Javier presentó la nueva Iniciativa de Liderazgo, un proyecto innovador para reposicionar a Consultora Castilla en el mercado internacional. Una oportunidad única, según él, para quien estuviera dispuesto a arriesgar y a demostrar resultados. Todos tendrán oportunidad de participar, dijo, mirándome directamente, con esa sonrisa de quien ya ha decidido a quién va a elegir, pero finge que no. Hice preguntas relevantes, sugerí estrategias basadas en análisis de datos que yo misma había preparado. Él me agradeció por mi entusiasmo, pero enseguida miró a Luis, su mano derecha, y le pidió que preparara el plan inicial. En ese momento, volví a quedar fuera de la ecuación, invisible, como siempre. Salí de la sala con el estómago revuelto. No era la primera vez que mis ideas eran apropiadas o ignoradas, pero ese día dolió distinto. Quizá era el cansancio, o quizá la brutal conciencia de que, por mucho que hiciera, nunca sería suficiente en ese ambiente. En la cafetería del edificio, me senté junto a la ventana y observé la ciudad moverse afuera. Me pregunté en qué momento había perdido el control de mi historia, cuándo dejé de ser protagonista para convertirme en extra en el éxito de los demás. Entonces vi en el móvil un mensaje de mi madre. Hija, no te olvides de ser amable contigo misma hoy. No respondí, pero esas palabras resonaron como un mantra silencioso mientras me miraba en el reflejo del cristal. Por primera vez en mucho tiempo me enfrenté a la verdad. Si quería cambiar algo, tenía que empezar por mí. La semana siguiente todo empeoró. Mi informe detallado, ese por el que había pasado noches sin dormir, apareció en la bandeja de entrada de Javier con su nombre como autor. Ni una mención a mi esfuerzo, ni un solo agradecimiento. Como si solo fuera una máquina de escribir datos para que otros se llevaran el reconocimiento. En la comida, escuché a mis compañeros comentar sobre el nuevo genio de Castilla. Y, una vez más, era Javier recibiendo aplausos por un trabajo que no era suyo. No pude más. Fui a su despacho, llamé y entré sin esperar respuesta. Javier me miró con desdén, como pensando, ¿qué quiere esta chica ahora? Respiré hondo y pregunté, con voz firme pero el corazón desbocado, ¿por qué mi nombre no está en el informe que enviaste a la dirección? Sonrió, frío.
Carmen, formas parte del equipo. El resultado es de todos. No hace falta individualizar el mérito. En ese momento entendí que no era solo cosa mía, sino del sistema, de una cultura corporativa que premia al que sabe vender, no al que sabe hacer. Esa noche, incapaz de dormir, abrí una botella de vino y me senté frente al ordenador. Empecé a escribir una lista, no de tareas, sino de todo lo que había logrado en Castilla. Cada proyecto salvado, cada crisis resuelta, cada noche sin dormir por entregar resultados impecables. Era una lista larga, mucho más de lo que imaginaba, y al leer cada línea sentí que algo dentro de mí cambiaba. Una rabia buena, casi constructiva. No iba a ser invisible, no más. Allí, en la soledad de mi piso en Chamberí, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No me iría. Me volvería imposible de ignorar. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has dado cuenta de que, a veces, hay que tocar fondo para encontrar la fuerza de volver a empezar? Si esta historia te toca, respira hondo conmigo, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Y si quieres acompañarme en cada paso de este camino, suscríbete al canal. Te lo prometo, esto solo acaba de empezar. Cuando decidí que no iba a ser más invisible, ingenuamente pensé que bastaría con hablar más fuerte o intentar destacar. Pero la verdad es que en una empresa como Consultora Castilla, la presencia no se impone a gritos, sino con inteligencia, buen timing y, sobre todo, estrategia. El reto era mucho mayor que simplemente ser vista. Era sobrevivir y, si era posible, cambiar las reglas del juego. A la mañana siguiente de mi noche de insomnio y listas, llegué temprano a la oficina, mucho antes que el resto del equipo. Me gusta el silencio de esos primeros minutos del día laboral, cuando solo se oye el zumbido de los ordenadores y el aroma a café recién hecho llena la sala. En la pantalla abrí un archivo titulado Plan C. C de Carmen, C de coraje, C de cambio. No sabía aún cómo, pero sentía que debía salir del modo supervivencia y entrar en modo ataque. La primera etapa fue observar. Pasé semanas atenta no solo a Javier, sino a la dinámica de todo el equipo. ¿Quiénes eran los aduladores? ¿Quiénes los callados? ¿Quién estaba allí por mérito? ¿Y quién sobrevivía a la sombra de otros? Rápidamente descubrí que no era la única a la que apagaban. Marina, de finanzas, era una genia encontrando errores en hojas de cálculo que nadie más detectaba, pero siempre era el director quien se llevaba el crédito. Felipe, de informática, resolvía crisis en minutos y después desaparecía por los pasillos, casi como un fantasma. Y lo más sorprendente, Ana, de recursos humanos, tenía una mirada demasiado aguda para alguien que solo debía ocuparse de nóminas. Poco a poco, fui acercándome a esos invisibles. Empecé con Marina. Un día, en la cafetería, le pregunté por un problema que tenía con una hoja de costes. Ella me ayudó en segundos y, antes de que pudiera salir corriendo a otra reunión, le agradecí en voz alta, a propósito, delante de todos. Gente, si no fuera por Marina, esta presentación no saldría adelante, dije. Marina sonrió, tímida, pero sus ojos brillaron. Desde ahí, creamos una pequeña red silenciosa de colaboración. Cada vez que alguien del grupo hacía algo notable, lo reconocíamos, aunque fuera solo entre nosotros. Pequeñas victorias, pero para quienes éramos ignorados, valían oro. El siguiente paso fue más arriesgado. Empecé a investigar discretamente sobre Javier. Su perfil de LinkedIn era impecable, pero cuanto más indagaba, más grietas encontraba. En foros de antiguos empleados surgían relatos parecidos al mío. Proyectos robados, ideas borradas, promesas incumplidas. Me llamó especialmente la atención una historia antigua sobre una exanalista llamada Sofía, que dejó Castilla de forma abrupta después de un gran proyecto de expansión. Nadie sabía muy bien qué había pasado. Decidí buscarla. Con algo de insistencia y suerte, logré quedar con Sofía para un café una tarde lluviosa en el centro de Madrid. Me recibió con una sonrisa cansada, pero sincera. «No eres la primera, Carmen», me dijo sin rodeos en cuanto se sentó. Javier es de esos líderes que se alimentan del trabajo ajeno. ¿Y por qué nadie hace nada? Porque tiene aliados en la dirección, porque todos temen perder el empleo,
porque en el fondo nos han enseñado a tragarnos lo que haga falta para continuar. Las palabras de Sofía me dieron más seguridad. No era paranoia mía. Era un patrón, un sistema. Volví a la oficina aquella tarde sintiendo un peso diferente, una mezcla de rabia y responsabilidad. Ya no era solo por mí, era por todas las Sofías, Marinas y Felipes que habían pasado por allí y por los que aún vendrían. Entonces Ana, de RRHH, me llamó para hablar. Me encontró en el pasillo, con esa expresión de quien sabe más de lo que aparenta. Carmen, he oído que estás inquieta, dijo en voz baja. Ten cuidado, no sabes quién manda realmente aquí. ¿A ti también te ha pasado? Ana dudó, pero finalmente asintió. A todos. ¿Qué vas a hacer tú? En ese momento me di cuenta de que me estaban observando. No solo Javier, sino toda una cultura empresarial construida para premiar el silencio y castigar el coraje. Pero yo estaba cansada de ser castigada por hacer lo correcto. En las semanas siguientes, nuestra pequeña red de invisibles fue creciendo. Creamos un grupo discreto de mensajes solo con iniciales. Compartíamos información, pequeñas victorias y, lo más importante, recopilábamos pruebas. Capturas de pantalla, correos, versiones guardadas de archivos, actas de reuniones. Sabíamos que para enfrentarnos a alguien como Javier necesitaríamos más que valor. Nos harían falta pruebas incontestables. Y no tardó en llegar la primera gran prueba. Castilla anunció que participaría en un concurso internacional para un proyecto millonario de sostenibilidad. Javier, por supuesto, fue nombrado jefe del proyecto. Pidió que todo el equipo trabajara día y noche, prometiendo que los más dedicados serían recompensados con ascensos y bonus. Esta vez, nuestra red actuó rápido. Nos reuníamos después de la jornada en una cafetería sencilla, lejos de los ojos y oídos de Castilla. Distribuimos tareas. Marina se encargaría del análisis financiero, Felipe de la seguridad digital y yo de la presentación final. En cada paso, Javier intentaba intervenir, cambiaba el briefing, pedía informes a última hora, programaba reuniones en sábado. Todo para centralizar el poder y, por supuesto, quedarse con todos los méritos. Fue entonces cuando empecé a acercarme a un nuevo personaje. Carlos, el recién llegado al departamento de innovación. Era distinto de los demás, atento, inquieto, del tipo que hace preguntas incómodas. Noté que, en las reuniones, no apartaba la mirada de Javier y que prefería hablar conmigo o con Marina en los descansos. Una noche, tras una larga sesión de brainstorming, Carlos se quedó a ayudarme a revisar datos. ¿Te has dado cuenta de que tus ideas siempre regresan en la boca de Javier? Dijo, como quien comenta algo trivial. Sonreí sin humor. Me he dado cuenta, sí. ¿Y lo vas a permitir? Esa noche le conté la verdad a Carlos, sobre la red, sobre las pruebas, sobre el pasado de Javier. Escuchó todo, atento, y al final solo dijo, «Puedo ayudar. Tengo amigos en compliance». A partir de ahí, nuestro plan tomó otra dimensión. Ya no era solo cuestión de reconocimiento. Ahora teníamos un objetivo claro, demostrar a la dirección y al mercado que Javier era un fraude. Mientras tanto, dentro de mí, el miedo y la ansiedad luchaban con la rabia y la determinación. Había días en que pensaba en rendirme, otros en los que apenas podía dormir. Pero cada vez que llegaba un nuevo mensaje al grupo, con un «bien hecho, Marina», un «gracias, Felipe», sentía que no estaba sola. Yo, que durante tanto tiempo fui invisible, ahora era el nexo de una cadena que no paraba de crecer. Irónicamente, descubrí que ser invisible había sido mi mayor ventaja. Nadie sospechaba de mí, nadie imaginaba que esa chica del back office pudiera estar gestando la mayor revolución que Consultora Castilla había vivido jamás. Pero el reloj corría. El gran día se acercaba, la presentación del proyecto internacional. Sería allí, ante todos, donde tendría mi oportunidad de mostrar la verdad y quizás de cambiarlo todo. Pero hasta entonces tocaba sobrevivir y mantener el juego de apariencias, sin dar ni una pista de lo que estaba a punto de suceder. A veces, para ganar, primero hay que aprender a jugar como ellos, y, en ese tablero, la reina silenciosa estaba a punto de dar jaque mate. La semana previa a la presentación del proyecto internacional,
Sentí como si todos mis sentidos estuvieran a flor de piel. Cada palabra dicha en los pasillos, cada mirada cruzada en la sala de reuniones, todo parecía tener un significado oculto. No era paranoia, era supervivencia. Cuando toda la empresa espera que fracases, cualquier detalle puede ser un arma o un escudo. La víspera de la presentación, Consultora Castilla parecía una colmena de abejas inquietas. Por primera vez, ejecutivos del Consejo de Londres recorrían las plantas, añadiendo aún más tensión. Javier, por supuesto, estaba en la cúspide de su actuación. Con el pelo perfectamente peinado y esa sonrisa de vendedor de sueños, organizaba reuniones de alineamiento cada hora. Me llamó a su despacho a primera hora. Entré en su sala, impregnada de aroma a café caro y perfume importado, y vi a Javier revisando algunos papeles. Mis papeles, por cierto. Carmen, necesito que revises la presentación final y te asegures de que todos los datos sean correctos, ¿vale? Por supuesto. Me miró, como midiendo mi sumisión. Me dieron ganas de reírme, pero solo sonreí y cogí el pendrive. Mientras volvía a mi mesa, noté que me temblaban las manos. Era miedo, sí, pero también esa anticipación de quien sabe que está a punto de cambiar su destino. En el grupo de los invisibles, los mensajes servían desde primera hora. Marina avisó de una inconsistencia que Javier había intentado corregir por su cuenta en el informe financiero. Felipe envió capturas de correos que mostraban cómo Javier manipulaba la información para la dirección, pintando una imagen irreal del progreso del proyecto. Carlos, por su parte, contactó con la gente de compliance. No era fácil. Denunciar a un líder tan bien visto requería pruebas sólidas y, sobre todo, valor para encarar las consecuencias. La noche antes de la presentación apenas dormí. Repasé mentalmente cada detalle, cada frase, cada archivo guardado. Recordé el consejo de Sofía meses atrás. Ellos solo ganan porque nosotras nos rendimos antes de intentarlo. En el silencio de mi piso, me prometí a mí misma que no me rendiría, pasara lo que pasara. Llegué pronto a Castilla. El auditorio ya estaba listo. Sillas alineadas, proyector encendido, carteles de la empresa con frases motivacionales que sonaban irónicas sabiendo lo que sabía. Fui directa a la sala de ponentes. Allí, Javier estaba rodeado de sus fieles escuderos, Luis, el adulador oficial, y Lucía, que alternaba entre complicidad y supervivencia silenciosa. «Buenos días, Carmen. ¿Lista para ayudar a la empresa a brillar?», dijo Javier, sonriendo. «Listísima, Javier». Me senté en una esquina, ajustando mi portátil, atenta a todo. En el grupo, Felipe avisó que todo estaba preparado. La versión original del proyecto, con nuestros nombres, estaba guardada en la nube, lista para ser mostrada si era necesario. Marina confirmó que los informes impresos estaban en su bolso y que solo ella tenía acceso a las hojas de cálculo detalladas. El plan era arriesgado, pero estábamos en sintonía. Solo hacía falta que Javier diera un paso en falso para que todo saliera a la luz. El auditorio se fue llenando. Directivos, socios internacionales, empleados curiosos, todos expectantes ante el gran proyecto de sostenibilidad de Castilla. Javier abrió la presentación con su discurso ensayado, hablando de innovación, futuro, impacto social. Las diapositivas desfilaban, las imágenes bonitas encandilaban al público. En un momento agradeció a todos los involucrados, especialmente al equipo de liderazgo, sin mencionar nombres, salvo el suyo propio. Sabía que el momento estaba cerca. En la parte técnica de la presentación, Javier me llamó al escenario para explicar el valor diferencial del proyecto. Era la señal que habíamos acordado. Tendría unos minutos para hablar y luego él retomaría, llevándose todos los aplausos. Pero al subir, respiré hondo. Miré a Marina y Felipe en el público. Ellos asintieron, discretos. Tomé el micrófono. Gracias, Javier. Antes de explicar los detalles técnicos, quiero hacer un breve reconocimiento. Un proyecto de esta magnitud no se construye por una sola persona, ni por un líder carismático, sino por un equipo. Y ese equipo muchas veces trabaja en la sombra, sin focos. Por eso, quiero agradecer especialmente a Marina Fernández por su impecable análisis financiero, a Felipe Morales por la arquitectura digital y a Carlos Ruiz, que aportó soluciones innovadoras a problemas que parecían imposibles.
El silencio fue absoluto. Miré a Javier, que me observaba con una mezcla de desprecio y amenaza. Continué. Y también quiero mostrar a la dirección el documento original del proyecto, desarrollado por este equipo, con fecha y autoría verificadas. Proyecté en pantalla el archivo guardado en la nube, con todos los nombres y fechas, diferente a lo que Javier había presentado. Escuché murmullos. Los ejecutivos extranjeros se miraban, intrigados. Javier intentó recuperar el micrófono, pero no se lo permití. Y ya que hablamos de transparencia, también quiero presentar algunas inconsistencias en los informes enviados previamente a la dirección. Proyecté las capturas de los correos que Felipe había seleccionado, mostrando cómo se omitían o alteraban datos antes de llegar a los líderes. Entonces Carlos intervino. Se levantó y, con voz serena, explicó que había solicitado una auditoría de compliance para revisar la gestión de los proyectos de los 2 últimos años. El responsable de compliance, presente en la sala, confirmó que estaba al tanto de los hechos. La sala, que hasta entonces era solo expectativa, se convirtió en un torbellino de reacciones. Asombro, susurros, móviles vibrando, ejecutivos tomando notas frenéticamente. Javier, rojo de rabia, intentó defenderse. «Carmen, esto es absurdo. Estás creando una situación innecesaria». Me mantuve firme. Lo único innecesario es borrar el esfuerzo de quienes realmente hacen que esto funcione, Javier. Castilla merece conocer la verdad y merece líderes de verdad. Fue entonces cuando entendí el verdadero significado de la valentía. No es no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. La directora general, que hasta entonces observaba en silencio, tomó la palabra. Quiero que la auditoría comience de inmediato. Y desde ahora, toda mención a este proyecto debe incluir a los verdaderos autores. Aplausos tímidos resonaron en el fondo de la sala. Marina lloraba en silencio. Felipe, siempre discreto, esbozó una sonrisa. Javier abandonó la sala, desorientado, escoltado por el responsable de compliance. El resto de la mañana pasó como en una nube. Muchos vinieron a abrazarme, otros me miraban con respeto, algunos con envidia o temor. Pero, sobre todo, sentí el peso de años de invisibilidad disipándose, allí mismo, ante todos. Al llegar a casa, agotada, leí un mensaje de Sofía. «He visto lo que ha pasado. Gracias por no rendirte». Respondí emocionada. Solo hice lo que debía. Pero la historia no había terminado. Lo que sucedió allí cambió no solo mi carrera, sino la manera en que Castilla afrontaba la verdad. Por primera vez ya no era invisible. Y por primera vez estaba lista para afrontar lo que viniera, fuera bueno o malo. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron un torbellino de emociones. Por primera vez en años, el ambiente en Consultora Castilla parecía haber cambiado. El aire era más ligero, pero a la vez se palpaba una tensión nueva, densa, como si todos supiéramos que nada volvería a ser igual. Llegaba temprano y sentía miradas distintas, algunas de admiración, otras de duda, y claro, no faltaban las de resentimiento. Había sonrisas tímidas en los pasillos, gestos silenciosos de apoyo, y, por otro lado, un grupo que prefería alejarse, como si mi presencia fuese ahora radiactiva. La auditoría comenzó enseguida. Durante semanas, los auditores de compliance revisaron informes, correos electrónicos, contratos, hablaron con todos los miembros del equipo. Marina y Felipe fueron citados a declarar. Carlos, siempre con su actitud serena y analítica, también ayudó, aclarando detalles técnicos y explicando los procesos con precisión. Yo misma fui llamada 3 veces a reuniones formales, donde tuve que contar todo lo sucedido en los últimos meses. Es extraño contar la verdad, desnuda, delante de personas que durante tanto tiempo habían preferido no ver nada. Veía en los ojos de los directivos una mezcla de incomodidad y respeto. Por fin comprendían lo que ocurría en los niveles más bajos de la empresa y eso, aunque incómodo, era necesario. Javier fue apartado de sus funciones en la primera semana. Al principio se rumoraba que volvería, que solo era una licencia para calmar los ánimos, pero las pruebas eran demasiado sólidas para ser ignoradas. En menos de un mes, Castilla anunció oficialmente su despido por conducta incompatible con los valores de la empresa.
El comunicado recorrió el correo interno. Muchos lo celebraron en silencio. Algunos, más cercanos a Javier, no escondieron su resentimiento. Para mí fue extraño. No sentía exactamente alivio ni triunfo. Era más bien el cierre de un ciclo pesado, un capítulo doloroso que por fin terminaba. El equipo, antes disperso, comenzó a reorganizarse. Marina, que solía ser tan callada, fue invitada a liderar el departamento financiero del proyecto de sostenibilidad. Felipe ganó notoriedad en ITA y pudo modernizar procesos que antes parecían inamovibles. ¿Y yo? Bueno, mi camino también cambió. Un día me llamaron al despacho de la directora general, doña Carmen Ríos, una mujer de pocas palabras, famosa por su firmeza y esa mirada crítica que atravesaba paredes. Carmen, siéntate. Me senté, con las manos sudando. He visto todo lo que ha pasado. Sé que no fue fácil. Esta empresa necesita gente como tú, personas que no aceptan ser silenciadas. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. Quiero que lideres el nuevo programa de ética y liderazgo de Consultora Castilla. Queremos reconstruir nuestra cultura desde dentro. Por un momento pensé que no había escuchado bien. ¿Liderar? Sí, y tú elegirás a quién quieres a tu lado. No supe qué responder. Sentí una mezcla de orgullo y miedo. Había luchado tanto por ser escuchada que ahora, ante la responsabilidad, pesaban todas las decisiones que vendrían. La semana siguiente reuní a mi red. Marina, Felipe, Ana y hasta Carlos, que aceptó dividir su tiempo entre innovación y el nuevo programa. Las primeras reuniones fueron extrañas. Todos estábamos acostumbrados a trabajar en la sombra y, de pronto, nos ponían bajo los focos. Al principio, hubo silencios largos, miradas desconfiadas. Pero poco a poco, las barreras cayeron. Empezamos escuchando las historias de otros invisibles de la empresa. Gente de almacén, de atención al cliente, de departamentos que nunca recibían reconocimiento. Cada relato era una pieza de la cultura de Castilla que debía ser rescatada, curada, reconstruida. Creamos un canal interno de denuncias, promovimos círculos de diálogo, implementamos políticas claras de reconocimiento, no solo para quienes daban resultados, sino para quienes sostenían la empresa día a día, incluso sin medallas. Poco a poco, la gente empezó a confiar en el programa. Surgieron relatos de microagresiones, de abusos silenciosos, de injusticias antiguas. Algunas historias eran difíciles, delicadas y requerían coraje tanto de quien las contaba como de quien escuchaba. En mi vida personal, también tuve que adaptarme. Los primeros días después del enfrentamiento apenas dormí. Mis padres, que poco sabían de lo que pasaba en el trabajo, notaron mi cambio de ánimo. Mi madre, siempre preocupada, me mandaba mensajes todos los días. Cuídate, hija. No a todo el mundo le gusta quien dice la verdad. Yo lo sabía. Y muchas veces pensé en rendirme. El cansancio físico y emocional era real. Carlos se volvió una presencia constante. Empezamos a quedar para tomar café después del trabajo, conversaciones que iban mucho más allá de lo profesional. Me preguntaba por mis sueños, por lo que haría si no tuviera miedo. Una noche me dijo, ¿te has dado cuenta de que el valor es contagioso? Tardé en responder, pero vi que era cierto. Cuando una persona se atreve a dar un paso, otras encuentran fuerzas para dejar la sombra. Castilla cambió. No de la noche a la mañana, claro. Toda transformación profunda es lenta, llena de retrocesos y retos diarios. Algunas personas se marcharon. Otras vinieron a buscarme para pedir consejo o simplemente para agradecer por tener, por fin, voz. Recibí un mensaje de Sofía. Me han contado lo que estás haciendo. Jamás imaginé verlo aquí. Enhorabuena. Un día crucé a doña Carmen Ríos por el pasillo. Se detuvo, me miró y dijo, «Recuerda, Carmen, las empresas pueden ser crueles, pero también pueden ser redentoras. Depende de quién esté dispuesto a luchar». Fui entendiendo poco a poco la dimensión de lo que habíamos logrado. No era solo una victoria personal, sino el inicio de una cultura en la que nadie tendría que ser invisible para ser respetado. Marina sonreía más a menudo. Felipe, que antes evitaba el contacto visual, se volvió un referente para los becarios. Ana empezó a estudiar de nuevo, queriendo seguir creciendo.
Carlos y yo nos convertimos en compañeros dentro y fuera del trabajo, descubriendo afinidades que iban mucho más allá de los informes y las cifras. A veces pensaba en el pasado, en Javier, en los años que pasé siendo apagada, en las noches de dudas y las mañanas en las que casi me rendí. Pero entendí que, al final, todo aquello me había preparado. Me había vuelto más fuerte, más empática, más atenta a lo que de verdad importa. El mayor cambio no estaba en mi tarjeta de visita ni en mi cargo, sino dentro de mí. Ahora, cuando entro en una sala de reuniones, ya no pienso en ser vista. Pienso en lo que puedo construir allí, con cada voz que merece ser escuchada. El silencio, al fin, se había roto. Y con él, una parte de mí también había quedado atrás. Lo que quedó, una mujer entera, un equipo más justo, una empresa más humana. Y una certeza, no existe victoria real si alguien tiene que ser invisible para sobrevivir. Me despierto temprano, como siempre, pero ahora el sonido del despertador ya no es un enemigo. El sol entra en mi habitación y sonrío, de verdad, al mirarme en el espejo. Dicen que la vida está hecha de comienzos y recomienzos. Durante mucho tiempo creí que recomenzar era mudarse de ciudad, buscar otro trabajo, escapar, pero no. El verdadero recomienzo ocurrió dentro de mí, callado y profundo, como una raíz que brota después de una larga sequía. Hoy todo parece distinto. El mismo camino al trabajo, las calles de Madrid, el metro lleno, el café en la barra de la cafetería. Tiene otro sabor. Reconozco rostros y ellos me devuelven la mirada. Veo a Marina esperándome en la puerta, siempre con alguna broma. Felipe llega en bicicleta, tranquilo, pero ahora con la postura de quien sabe que su presencia importa. Ana me manda un audio temprano, riendo con algún meme, como si dijera: estoy aquí, estoy bien, gracias por haberme visto cuando nadie más lo hacía. Entro en consultora Castilla y al pasar por recepción, siento miradas de respeto, incluso de cariño. Un buenos días, Carmen, sincero, no automático. Ya no busco aprobación, pero entiendo el poder de ser reconocida, no como heroína ni como mártir, sino como alguien que tuvo el valor de cambiar. La empresa también cambió. El canal de denuncias no es ya solo un icono perdido en la intranet. Hay reuniones periódicas, feedbacks sinceros, un programa de reconocimiento público. Las historias de quienes nunca fueron celebrados están saliendo a la luz. Son pequeños gestos que juntos forman una nueva cultura. Muchas veces me preguntan si valió la pena, si lo haría otra vez, si el dolor de ser invisible puede de verdad transformarse en fuerza. No dudo al responder: sí, valió la pena. No porque fuera fácil, ni porque todos reconocieran mi esfuerzo, sino porque en algún momento entendí que nadie puede quitarme lo que yo misma me he dado: valor, respeto, voz. El otro día tuve una reunión rutinaria con doña Carmen Ríos. Me miró y sonrió, algo poco habitual en ella. ¿Sabes, Carmen? Cuando te veo, recuerdo cuando yo también tuve que luchar para ser escuchada. Espero que, a partir de ahora, nadie tenga que luchar tanto como tú. Pienso en Javier, en todo lo que él representó. Ya no siento rabia. Siento una especie de compasión por él y por todos los que solo saben brillar apagando a los demás. He aprendido que coraje y empatía deben ir de la mano, que el liderazgo real no necesita focos, sino responsabilidad. Al final de cada jornada, cuando cierro el portátil, miro a mi alrededor y agradezco. No por el cargo ni por el despacho nuevo, sino por el camino recorrido. Por los amigos que se han vuelto familia, por las batallas que me dejaron cicatrices, y por cada paso en que fui capaz de sostenerme a mí misma y avanzar, incluso con miedo. Hace unos días recibí un mensaje anónimo en el canal de ética. Gracias por mostrarme que ya no tengo que aceptar el silencio. Y me emocioné, porque, en el fondo, todo lo que hice y todo lo que he contado aquí trata de eso, de no aceptar menos de lo que merecemos, de no permitir que nos borren, por grande que sea el obstáculo o fuerte el sistema. Si has llegado hasta aquí, quizá tú también has pasado por algo similar. Quizá aún estés viviendo tus propios días grises, sintiéndote invisible, ignorada o poco valorada. Lo entiendo,
Y quiero decirte algo mirándote a los ojos de la forma más sincera posible. No estás sola. Quizá nadie fuera sepa cuánto luchas cada día, pero tú sí lo sabes. Y eso ya basta para empezar el cambio. Al final, no se trata de grandes victorias. Se trata de pequeños pasos, de elegir verte a ti misma, día tras día, incluso cuando el mundo insiste en apagar tu luz. De convertir el silencio en voz, el dolor en movimiento y la duda en coraje. A veces pienso en toda la gente que pasa por nuestras vidas sin imaginar las batallas que llevamos dentro. Veo personas en la calle, en las redes, en el trabajo, sonriendo por fuera y luchando por dentro. Si esta historia te ha tocado, recuerda, tu valor no depende de lo que otros vean, sino de lo que tú sientas, de lo que decidas ser para ti misma. El valor no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. La autoestima no es arrogancia, es lo mínimo que nos debemos después de tanto tiempo aceptando migajas. Otra lección que me llevo es que el cambio nunca es solitario, por mucho que el camino a veces lo parezca. Una palabra, un gesto, un simple "te veo" puede encender una luz en la oscuridad para alguien que ya estaba por rendirse. Yo misma fui rescatada por pequeñas redes de apoyo. Marina, Felipe, Carlos, Ana. Tal vez tu mayor poder esté justo ahí, en sostener a alguien, en ser red, en ser luz para quien se está apagando. Por eso, si estás viviendo tu propio proceso de salir de la invisibilidad, recuerda que no tienes que cargar con todo tú sola. Cuenta tu historia. Pide ayuda. Mira a tu alrededor. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte, a apoyarte. Y si no lo encuentras, sé tú esa persona para otra. No esperes a que te den permiso para reconocerte. No esperes a que te aplaudan para sentirte digna. Eres digna ahora. Eres importante ahora. Si esta historia te ha conmovido, cuéntamelo aquí en los comentarios. Me encantaría saber cómo te has sentido, si has vivido algo similar y qué harías diferente. Tu historia importa y puede inspirar a otras personas que ahora mismo también están buscando su propio camino fuera de la invisibilidad. Y si quieres más historias como esta, de vida real, de retos y recomienzos, suscríbete al canal. Aquí no silenciamos a nadie. Todas las voces cuentan y cada voz marca la diferencia. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Que nunca aceptes menos de lo que mereces. Y si alguna vez dudas de tu valor, vuelve a escuchar esta historia. Porque si yo he podido volver a verme, tú también puedes. Y no lo olvides. Tu voz es única, poderosa y merece ser escuchada. Siempre.